¿Nunca han sentido que hay una película hecha solo para ti? Cerca está el amor, ya se siente su encanto. Ay, 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 nunca creí que algo así va a llegar aquí. Nadie iba a entregarnos nuestro futuro. Dependía de nosotros alcanzarlo, tomarlo con fuerza y ver que se cumpliera. Coco, el gran homenaje a la cultura mexicana y la celebración del Día de Muertos. Una historia centrada en la dicotomía entre el valor de las tradiciones y la familia y la búsqueda de los sueños y la fama. La historia se centra en Miguel Rivera, el último descendiente de una familia de zapateros en la que la música está prohibida, debido a que su tatarabuelo abandonó a su familia para convertirse en músico. Cuando Miguel decide entrar en secreto a un concurso de talentos en la plaza central de su pueblo, descubre una conexión entre su tatarabuelo y su gran ídolo, el cantante más adorado de su época, Ernesto de la Cruz. Por ello, decide tomar la guitarra del cantante y esto lo transporta a la tierra de los muertos. Aquí se encontrará con sus familiares difuntos y deberá regresar a la tierra de los vivos antes del amanecer o se convertirá en una calavera. Durante el primer acto, la trama se centra en retratar a la familia mexicana desde el punto de vista de la transmisión de conductas y tradiciones a través de las generaciones, tanto para bien como para mal. Empezando con la abuelita de Miguel, quien posee un profundo odio hacia la música, heredado de su abuela, Mama Imelda, la tatarabuela de Miguel, y matriarca de toda la familia, quien producto de la traición de su esposo es quien decide prohibir la música en la familia. Las acciones de la abuelita de Miguel están motivadas en el sufrimiento de sus seres queridos, el rencor de su abuela y el sufrimiento de su madre, la adorable Mamá Coco. Miguel, al gustar de la música, busca ser ese punto de quiebre en su familia. Sin embargo, tanto en la tierra de los vivos como en la de los muertos, ambos grupos poseen un único sentido de cohesión, y las decisiones son tomadas por sus respectivas matriarcas. Y es aquí donde surge otro de los temas principales, la identidad. Se contrapone cómo la excesiva integración familiar puede llevar a una pérdida de la individualidad. Los padres de Miguel redireccionan la autoridad a la abuelita, con frases de tu típica familia mexicana, como haz lo que dice tu abuela. Miguel no puede ser lo que desea y es amenazado con no ser recordado en el altar familiar. Y todos en la familia viven bajo el mismo techo, trabajando en el mismo negocio, porque los Rivera son zapateros hasta los huesos. Estas son características innegables de gran parte de la población mexicana. El símbolo que se opone a estas tradiciones es la figura de la Cruz. En sus videos habla de cómo el viento sopla una canción solo para ti. Es la representación del individuo exitoso, lleno de fama, recordado por todos en el mundo, y pregona que el mundo es su familia. Esto también conlleva sus desventajas, ya que, cuando Miguel descubre esta conexión con su familia, esto significa que abandonó y descartó por completo lazos más estrechos. Esto es más evidente en su frase "vive tu momento", que se usa como un motor de individualidad y de toma de decisiones, pero también puede reflejar lo efímero de las mismas. Este tema es mejor explorado en el último tercio del film, pero lo tocaré un poquitito más adelante. Esto nos lleva a la figura de Héctor, que surge como un individuo olvidado, que representa como un ser que perdió sus lazos familiares, está peor que muerto. La verdadera muerte, representada cuando los familiares no ponen su foto en el altar de muertos y son olvidados por todos aquellos con los que interactuaron en vida. Concepto que, por un lado, aminora el concepto de la muerte terrenal, ya que no pasa nada, está en la tierra de los muertos, pero brinda una interesante comparación con la figura de la religión, sobre todo para México, y reafirma los valores de este mundo en la importancia de ser recordado. Miguel se encuentra en un constante conflicto entre cada uno de estos temas, entre ser recordado por los que lo aman o por el mundo entero, entre su individualidad y la unión familiar, entre el miedo al fracaso y el precio de la fama.
¿Y cómo resuelve estos conflictos la trama y el protagonista? Aquí voy a establecer un pequeño paréntesis y tendré que entrar en el terreno de los spoilers, porque creo que hay grandes fortalezas y debilidades en el film que no pueden ser exploradas sin adentrarme a ello. Si aún no han visto esta película, pasen al siguiente tiempo o hasta que el pequeño ajolotito desaparezca de la pantalla. ¿Listos para los spoilers? Dale, Miguel. Desgraciadamente el tercer acto es donde ocurren los problemas. Hasta este punto todos los personajes de decisiones se habían presentado con relativa ambigüedad moral. Por ejemplo, la abuelita tiene momentos crueles pero intenciones nobles. Mamá Imelda es egoísta, pero ha tenido dos momentos de exposición con la escena inicial y al demostrar que amaba la música. Pero la dicotomía final recae en dos personajes, De la Cruz y Héctor. Primero, saquémonos esa piedra del zapato. La revelación de que el tatarabuelo de Miguel es Héctor, padre de Coco. Las pistas, indicios y desviaciones no son impresionantes, pero cumplen su cometido, que en retrospectiva la audiencia sienta lástima y entienda mejor las decisiones de Héctor. Por ejemplo, tratar de regresar a Miguel con su familia porque él sabe lo doloroso que podría ser no volver a verlos, y por su dilema de desaparecer sin volver a ver a Coco, y que constantemente aminora la importancia de ser famoso porque se arrepiente de sus decisiones pasadas. Existe un paralelismo en su arco y el de Miguel. Una vez más, la repetición de patrones a través de las generaciones, lo cual devaloraría el concepto de individualidad de no ser porque Miguel creará una tercera opción con el contrapunto que es De la Cruz, el cual termina siendo el asesino de Héctor. Este es mi gran problema con el film. Sí, el símbolo que es De la Cruz necesitaba ser bajado de su pedestal, para que Miguel perdiera algo de estima por su ídolo y adoptara su propio camino, distinto al establecido por su familia y el de su héroe. Bastaba con que el conflicto fuera sobre el plagio de las canciones de su difunto amigo, con tal de conseguir fama y sobrevivir. Así ambos habrían cometido errores en pro de ser recordados. Héctor al haber abandonado a su familia y De la Cruz el jamás haber dado crédito a su amigo. Pero al establecer un bando como el único culpable, los mensajes se rompen. Como ya mencioné, todos los personajes tienen rasgos y justificaciones para sus acciones. De la Cruz se vuelve un personaje sin salvación y su parte del mensaje completamente consumida, que es algo que me esperaría de películas del estudio principal de Disney, sin duda, pero no de Pixar, con historias como Ratatouille, Toy Story e Intensamente. Incluso Lotso tiene motivaciones más complejas y Auto de Wall-E por lo menos es la representación de un sistema, así que no hay justificación. Estoy criticando la falta de ambigüedad moral en una película familiar de Disney. Me van a linchar. Lo que quiero decir es que su conclusión contradice parte de los mensajes que en un principio plantea el film, favoreciendo uno de los temas. Eso sí, Miguel invierte la resolución de conflictos, primero sanando las heridas familiares, para así resolver su propio dilema. La forma en que el film establece un punto medio, y que no requiere de confrontación. Pixar no se caracteriza por sus guiones, sino por la transmisión audiovisual de emociones, y es innegable el esfuerzo detrás de la retratación de los lugares y personajes para que fueran lo más mexicanos posibles. Empezando por el pueblo y la casa de Miguel, que están llenos de pequeños detalles, desde los símbolos religiosos de la Virgen de Guadalupe, pasando por el uso de pan de muertos, tamales, mole en las ofrendas, e incluso hay piñatas de Woody y Buzz Lightyear, que si viven en México son artículos de fiesta de lo más común, y que ayudan en la retratación de este tipo de lugares. Tanto el cementerio como la mayoría del pueblo parecen indicar un poblado rural, inconfundible para cualquiera que haya visitado pueblitos de los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Y si han tenido la fortuna de pasar el umbral de estas casas, desde los cuartos en obra gris, con la usual sábana por puerta, son inconfundibles y reflejan la dinámica económica y familiar de Miguel. En la Tierra de los Muertos ocurre una representación distinta, con un homenaje a nuestra historia. Tenemos en la base nuestro pasado prehispánico, con las pirámides, así como alebrijes como parte de estas tradiciones. En medio tenemos construcciones coloniales, representando nuestro proceso de mestizaje, para finalmente culminar con construcciones más modernas en la parte superior del mismo. En los personajes, las texturas en la piel de los vivos son impresionantes, con Mamá Coco siendo un ejemplo más de los alcances de la tecnología de Pixar, con sus arrugas en el rostro y el nivel de detalle en los bordados de su ropa. Por otro lado, en Miguel es posible apreciar los que creo son elementos muy interesantes de identidad mexicana, su hoyuelo en la mejilla izquierda y su abundancia de lunares, que son una representación acertada del promedio del fenotipo mexicano.
e incluso el mismo Miguel los usó en una breve escena como elementos de su personalidad. Mi parte favorita en esta representación de México es la cultura popular, empezando por De la Cruz, quien es una representación de los grandes ídolos de los años 40, como lo fueron Pedro Infante y Jorge Negrete, principalmente el primero, representado en su estilo de actuación, sus discos, su tumba e incluso sus vidas, ya que Infante tuvo una hija a los 17 años que salió a la luz tras su muerte, así como decenas de personas que falsamente se autoproclamaron sus descendientes una vez fallecido. También tenemos a otros ídolos presentes en escena, como son pequeños cameos de los ya mencionados Infante y Negrete, así como Mario Moreno Cantinflas y actrices de la época de oro del cine mexicano, como son María Félix y Dolores del Río. Y sin olvidar al luchador más famoso de nuestra historia, El Santo. Pequeños guiños como el narcisismo de Frida Kahlo en sus obras brindan ese homenaje no solo a las tradiciones, sino a los ídolos del pasado de este país. Todo lo anterior es únicamente el homenaje visual, pero también tenemos el apartado de la música, donde tenemos desde música grupera, rancheras y mariachi. ¡Hija! Perdón, ese fue mi caballito de tequila. Cualquier parecido con Phil Renegado es mera coincidencia. Tenemos desde rápidas representaciones con grupos de banda, hasta clásicos del folclore mexicano, como una rápida mención de La Bikina o La Llorona, que se vuelve uno de los principales temas del film. Esta es una fehaciente representación del charro cantor y del mariachi en la cultura popular, sumada al soundtrack realizado por Michael Giacchino, que captura la esencia de estos géneros musicales. Hablando de las canciones originales, si se habrán dado cuenta, no he mencionado a los actores, y es porque aquí es donde hay que dar honor a quien lo merece. En primera, tenemos a Luis Ángel Gómez Jaramillo, quien participó en la versión infantil mexicana de The Voice, titulada La Voz Kids. Decisión que no puedo más que aplaudir, porque es capaz de alcanzar los rangos necesarios para este tipo de canciones, y se aprecia en Un Poco Loco y El Mundo es mi familia. Luego está Gael García, como Héctor, quien también realizó su papel en la versión en inglés, y quien interpreta las dos canciones con mayor impacto emocional de todo el film, Juanita y Recuérdame. En la primera se usan colores fríos y un tono más rasposo y agudo para crear un sentimiento crudo de pérdida, mientras que en la segunda son colores cálidos y un tono más suave para evocar el sentimiento de nostalgia e inocencia. Estos son los momentos en el que el film destaca con el uso de su imagen, la música y las emociones. Su amor tal vez me podría dar. Toda la planeación de Coco está llevada con profundo respeto y homenaje a la cultura mexicana. Pero ¿quiénes fueron las personas a cargo de ello? El proyecto fue propuesto desde el 2010 por su director Lee Unrich, mientras dirigía Toy Story 3. Unrich tiene un trasfondo de edición, por lo que en el camino fue necesario que alguien asistiera en la historia, y es así como Adrián Molina, quien había realizado los créditos de Ratatouille, se convierte en codirector. El primero también ha codirigido Toy Story 2, Monsters Inc. y Buscando a Nemo, mientras que Molina ha asistido en The Good Dinosaur y Monsters University. Además de contar con ascendencia mexicana, siendo su madre del estado de Jalisco, familia a la cual ha visitado con anterioridad, por lo que desde la mesa de dirección existe gran influencia mexicana en el film. Y esto lo menciono porque existieron ciertos roces entre la población mexicana y la empresa propietaria de Pixar, Disney, que en 2013 ingresó una aplicación para registrar la marca Día de los Muertos, lo cual generó evidente descontento social, al punto que el dibujante Lalo Alcaraz realizó la caricatura Muerto Mouse a modo de sátira y protesta. El estudio desistió de dicha marca, pero dejó un mal sabor de boca, por lo que la producción incorporó a modo de consultores de cultura a Octavio Solís, autor de obras de teatro enfocadas en actores y temáticas latinas, a Marcela Davidson, directora ejecutiva de la Corporación de la Herencia Mexicana, y quien desempeña este mismo papel en Elena de Avalor, e incluso al mismo Alcaraz, para que auxiliara en la fiabilidad de las costumbres. Quiero mencionar al otro gran proyecto con el que se le ha comparado, El Libro de la Vida de Jorge Gutiérrez. Es necesario entender que Coco es una producción en homenaje a México, mientras que El Libro de la Vida es un trabajo más de Jorge Gutiérrez, quien anteriormente realizó El Tigre
y quien no busca un homenaje, sino obras con su propio estilo, en el cual refleja su identidad mexicana. Coco representa a los mexicanos del sur y el centro del país, mientras que Jorge Gutiérrez está influenciado por la cultura del norte y los radicados en Estados Unidos, que siguen siendo parte de México. Además de que Jorge Gutiérrez ha sido uno de los principales promotores de Coco a través de redes sociales, y los directores de ambos films se han mostrado muy amistosos a través de Twitter. Por último, la producción es un gran logro de colaboración que, en esta época de tensión en las relaciones entre ambos países, resulta indispensable, además de ser la segunda producción bajo el respaldo de Disney, basada en el respeto de la cultura que buscan retratar, y con un enfoque en un mercado distinto al local. Este salió con un mes de anticipación en México respecto al resto del mundo, lo que nos habla de una producción estadounidense que tiene en mente otro mercado que no es el local. Con todo esto, mi calificación final es un 9.2 de 10. Este es un excelente homenaje a la cultura mexicana, sin duda. Está cuidado hasta el mínimo detalle. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de su guión, ya que su temática, aunque clara, se vuelve un tanto inconsistente con sus temas y reduccionista en su problemática. Eso sí, la transmisión audiovisual de emociones sigue siendo lo mejor del estudio y algo digno de destacar. Coco es una hermosa película, llena de pasión en todos sus detalles, o como el mismo director lo dijo, una carta de amor para México, y estoy seguro de que México va a responder con la misma pasión. Les ha hablado el axolotl de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y lo único que les quiero pedir es que recuérdenme. Ya me tengo que ir, amigos, recuérdenme. No lloren, por favor, los llevo en mi corazón y cerca me tendrán. A solas yo les cantaré, soñando en regresar. Recuérdenme, aunque tenga que editar, recuérdenme. Si mis videos oyen llorar, ellos con su triste texto los acompañarán hasta que de vuelta estén. Recuérdenme. Ay, Dios mío, canto horrible.